Hay voces que se te quedan grabadas a fuego. Voces que más allá de lo que cuentan se sienten como en casa, como un lugar seguro. En mi caso, muchos de los podcasts literarios que escucho me gustan precisamente por eso, por lo que transmite la voz del host, del presentador. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird, y este es un rincón en el que juzgamos todo por la portada y también por el tropo. Hoy vengo a hacer un vídeo que llevaba mucho tiempo preparando, pero quería curar una lista muy concreta y con mucho cuidado. Hoy vengo a hablar de los 5 podcasts literarios en castellano que me acompañan en mis trayectos en coche o en tren, en mis tareas de la casa o incluso antes de irme a dormir. Y todos ellos tienen algo en común, y es la voz de sus presentadores o host es mágica. El primero de ellos no podía ser otro que Un libro, una hora de la cadena SER, presentado y dirigido por Antonio Martínez Asensio, un podcast al que he hecho mención en muchas ocasiones en distintos vídeos, porque es un podcast que a mí me ha permitido descubrir muchas novelas, tanto clásicos como contemporáneos, porque abarca un abanico muy amplio de novelas. A mí me ha permitido volver a disfrutar de libros que yo ya había leído, clásicos o no clásicos, y descubrir otros muchos. Lo que hace Martínez Asensio con Un libro, una hora es principalmente dramatizar fragmentos importantes de esas novelas para que entiendas un poco qué sucede, qué personajes hay, qué relevancia tienen, un poco como contarte un resumen amplio, destripándote un poquito la historia, porque sí que te la destripa, pero en mi caso no lo suficiente como para que no me queden ganas de leerlo. Yo en muchas ocasiones, salvo que no quiera escuchar ningún spoiler y quiera quedarme únicamente con la primera mitad del programa, pues lo que hago es lo parado. Y me ha pasado en varias ocasiones y he dicho, no, vale, me quedo solo con esto, me ha gustado lo que he escuchado, como si leyeras el primero o segundo capítulo. Puedes escuchártelo entero, y yo alguna vez me he escuchado pues El orgullo y prejuicio, el de Cumbres borrascosas, el del rumor del oleaje, es decir, me he escuchado libros que ya he leído. Bueno, si quieres evitar spoilers, no te recomiendo que escuches aquellos capítulos de novelas que quieras leerte. Pero en cualquier caso, me gusta mucho cómo te cuenta lo esencial, te cuenta un poco también el contexto histórico en el que esta novela se publicó, te cuenta el momento vital en el que se encontraba el autor en el proceso creativo. O sea, te da un contexto, no solo te habla de la obra como si esto fuera un resumen hecho por una IA y te suelta ahí el rollo sobre de qué va el libro, cuáles son los personajes. No es lo que pretende. La pasión que transmite el presentador se ve patente en cada narración, porque a veces que es muy pasional respecto a la literatura. Si escucháis entrevistas de él, porque recientemente ha publicado un libro, se ve que es una persona apasionada de la literatura. Entonces, eso lo transmite muy bien. Además, como os he dicho, pues está acompañado de voces increíbles en las dramatizaciones, entonces hace como que el producto sea perfecto. Pero claro, eres una persona a la que te tiene que gustar en parte un poco los audiolibros y te tiene que gustar la literatura para que te empapes de esa pasión que le ponen y ese cariño y mimo a la hora de hacer cada capítulo. Además, algo que está haciendo recientemente que a mí me encanta, porque soy una persona curiosa y lo entenderéis por otro podcast que voy a mencionar, y es que está haciendo también capítulos llamados Un autor, una hora, y te cuenta un poco pues la biografía de ese autor en una hora con hitos y cómo afectaron esos hitos en su obra literaria. Y a mí la verdad que me encanta porque me permite descubrir pues más sobre quién está detrás de las páginas. ¿Por qué tiene sentido que me encanten estos capítulos? Porque el segundo podcast es Grandes Infelices de Blackie Books y está presentado por Javier Peña, que es un autor publicado por la editorial Blackie Books. Y lo que hace Javier Peña en Grandes Infelices es, cogiendo una obra relevante de cada autor, te hace una pequeña biografía, contándote momentos vitales y cómo afectaron a esa obra que utiliza como hilo conductor. Entonces es súper interesante cómo lo hace. Además, siempre suelen ser autores con vidas bastante truculentas, dramáticas. Entonces, bueno, la verdad que si eres una persona curiosa como no soy yo, soy muy fan de las biografías narradas, a lo mejor documental y demás. Todavía no he ahondado lo suficiente en biografías escritas, entonces, bueno, no sé si me gustaría lo mismo que me gusta escuchar hablar de vidas de personajes históricos relevantes. Como soy una persona que a ese tipo de contenido le gusta, pues disfruto muchísimo con Grandes Infelices. Lo que está haciendo en la última temporada, que el primer capítulo ha sido el de Kafka, es utilizar una ciudad que marcara la vida del autor. Pues en el caso de Kafka, creo que utiliza Praga. Como habréis visto en otros vídeos del canal, me ha permitido pues descubrir autores que a día de hoy me fascinan, y a raíz de sus capítulos he investigado más, como es David Foster Wallace o Yukio Mishima. Y hay otros autores que bueno, ya conocía un poco más, como es Virginia Woolf, que también tiene su capítulo. Además, la voz de Javier Peña le da el punto a toda la historia, cómo lo cuenta, etc. Entonces, si sois unas personas curiosas que queréis escuchar biografías y saber y conocer más sobre autores,
este es vuestro podcast. De verdad, por desgracia, no hay tantos capítulos como me gustaría. Creo que saca uno cada 15 días y lo hago por temporadas. Yo solo cruzo los dedos para que este podcast siga saliendo y si no, pues lloraré y me escucharé 100 veces cada capítulo porque me pasa a menudo y vuelvo sobre ellos. El tercer podcast, que lo descubrí recientemente gracias a Lao by the Sea, que hizo también un vídeo sobre podcasts literarios, es el de Tema Libre de la editorial Anagrama. Y este me parece súper curioso el formato, porque no es un podcast en el que haya un presentador que cuenta algo. Tampoco es una entrevista en la que hay un presentador y un entrevistado. Aquí lo que hace Anagrama es darles un tema libre, es decir, una premisa, y sobre esa premisa sienta a dos autores publicados por la editorial a charlar, como si estuvieran tomando un café, y esa posibilidad de estar ahí de cotilla máximo, escuchándoles hablar sobre cómo titular un libro, qué es una amistad, cómo se hace una historia de amor, distintos temas, me parece fascinante, la verdad, porque me gusta escuchar las voces de autores y no solo... O sea, me permite en parte desvirtualizarlos. Los ves en una foto, escuchas a lo mejor alguna entrevista, si eres así una persona curiosa, pero si no, para los lectores hay como un cierto muro y escucharles hablar de cuestiones a las que se han enfrentado a la hora de crear y desarrollar sus obras, pues me parece súper interesante. En ese aspecto, esta intimidad y calidez que ves de dos autores charlando, afrontando los mismos problemas en el proceso de creación literaria, me parece increíble. Es cierto que hay autores que notas que son mucho más introvertidos y que son más awkward, entonces les ves ahí al principio como que no terminan de arrancar, pero una vez que ya entran en calor y ya ven un poco el tema orientado, ya se desmelenan y ya se explayan bastante más. Pero por lo general me parece un formato curioso y un complemento al contenido editorial increíble. Más allá de hacer un TikTok promocional, de hacer un Instagram, etcétera, me parece un contenido súper curioso, y teniendo la posibilidad de enfrentar a autores, plantearles una premisa sobre la que ahondar, me parece una idea brillante. El cuarto podcast que quiero recomendaros es Libros de Arena, de Radio Nacional de España, presentado por Susana Santaolalla, que en este caso sí que es más un formato radio presentadora entrevistado. No obstante, a mí no me supone un problema, porque además Susana Santaolalla se lee las novelas a conciencia, porque además ves sus libros marcados en TikTok, porque hace TikToks en los que habla también un poco de literatura y de libros, así micro reseñas hace, pero en el caso de Libros de Arena lo que hace es ahondar y desgranar la novela y leerla a conciencia para poder traer una entrevista que no sea vacía, que haga al autor también sentirse cómodo, porque yo creo que como autor es muy incómodo te entrevisten sobre tu obra sin haberse molestado mínimamente de saber quién eres, qué hay detrás de ti. Eso Susana Santaolalla lo hace súper bien. Además, pues son todo novedades, lo cual también me ayuda un poco a estar al tanto y al día, pero hace las entrevistas con mucho cariño. Además, presenta fragmentos que a ella le han movido, le han causado curiosidad, y le pregunta en función de esos fragmentos y quiere ahondar un poco más en cuál ha sido el proceso, qué hay detrás, qué significado tiene. Entonces, no sé, me parece una forma muy bonita, muy elegante y muy respetuosa de hacer entrevistas. Y además no son como muy extensas. Yo siempre le doy una oportunidad a cada capítulo sin filtrar en exceso el libro que va a abordar. Y el quinto y último podcast, pero no por ello menos importante, es The Book Nook. En este caso son dos autoras que se sientan y charlan sobre literatura. Lo que más me gusta de ellas es su naturalidad. Es como si tú tuvieras un micro, hubieras pinchado el móvil de una de ellas y te hubieras sentado ahí a escuchar a ver qué charlotean. Podcast que me pongo normalmente pues si estoy haciendo cualquier cosa y quiero una compañía agradable. En vez de ponerte la tele, que en casa de mis padres lo hacen mucho, lo de tener la tele como para que esté de fondo, de ruido y te acompañe. Yo creo que en este caso Patricia y Carla hacen ese papel, o sea, pero sin tenerlas de fondo y no prestándolas atención, porque es inevitable prestarles atención. Te enganchas en lo que quieren contarte y estás ahí como diciendo que te encantaría participar, en plan de pues sí, yo también creo que sí, o sea, como que te dan ganas de hacerte un café y sentarte con ellas. Y creo que eso también es parte de su gracia. Además, se me ha empezado ahora la temporada, estoy poniendo un poco al día, pero ya emocionada porque tiene una nueva temporada, entonces va a estar como más actualizado, porque yo ahora estoy escuchando cosas que están un poco desactualizadas, entre comillas. Pero el tándem que hacen Patricia y Carla me encanta, me parecen muy graciosas. O sea, es muy vibe de amiga lectora con la que charlas sobre tus movidas de lector, que somos muy particulares los lectores. Entonces, no sé, me mola mucho el vibe que trasladan. Y como habéis comprobado, pues al final la forma en la que complementan mi lectura y lo que me atrapa es pues la posibilidad de conocer nuevas lecturas, más allá de un folleto y una sinopsis, una voz detrás que me cuenta sus impresiones y me puede animar o desanimar a leerme una novedad o un libro que lleva tiempo en mi estantería o está en la biblioteca o está en las librerías
noticias, no en la mesa de novedades. O sea, descubrir nuevas lecturas y aumentar mi TBR, que siempre está disponible para una lectura más, pero sobre todo también me permite escuchar a autores. Como habéis visto en varios de los podcasts de los que he hablado, hay autores sentándose a hablar y eso también me gusta mucho. Es algo que, como he dicho, me ayuda a desvirtualizarlos y que no sean una mera foto en una solapa. He de ser honesta y estos no son los únicos podcasts literarios que escucho, aunque sí que son los que más pendiente estoy de nuevos capítulos. También escucho otros podcasts como ¿Qué estás leyendo?, del País, o El Café de Mendel, de José Carlos Rodrigo y Jan Aremani, Clásicos con Altura, de Alma Editorial, Te quedas a leer, de Grupo Planeta. Es decir, como veis, hay bastante variedad más allá de los que he mencionado y me gusta porque son contenidos pausados, cuidados, mimados y que te complementan más allá del contenido que podemos consumir de redes sociales. Creo que es un buen añadido a el hecho de leer, que no todo es leer, sino también escuchar a otras personas hablar sobre libros. Creo que ayuda a seguir manteniéndote motivado y con ganas de seguir leyendo. Si alguno de estos podcasts te está tentando, adelante, ya sabes, echadles un vistazo. Hay largas listas de capítulos pendientes para que os sumerjáis. Si conocéis otros que yo no he mencionado, por favor, dejádmelos en los comentarios porque yo siempre estoy disponible a nuevas recomendaciones. Yo os leo atentamente, ansiosa por conocer nuevos podcasts de contenido literario porque estoy convencida de que hay un montón. Y nos vemos pronto aquí, donde leemos para encontrar lo que se siente y no solo lo que se cuenta. Y recuerda que si el libro es bueno, se cancela todo. Y si quieres más throw, portadas bonitas y charlas con café, ya sabes dónde quedarte.